Buenas noches, hermanos. Es un gusto una vez más estar con ustedes en esta reunión de oración para compartir de la palabra de Dios. Me gustaría, por favor, que abriéramos nuestra Biblia en Hebreos 11:6, un pasaje conocido, ¿verdad? Que muchas veces hemos leído, pero me gustaría empezar con ese pasaje. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin duda, en esta reunión de oración que tenemos es porque tenemos fe en que Dios va a contestar, tenemos fe en que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas y que Él puede ayudarnos. Nosotros sabemos, muchas veces creemos que no tenemos mejor sustento, sabemos que Él es nuestra roca firme, Él es nuestro sustento, Él es nuestra ayuda. Y por esa razón es la que estamos aquí. Más sin embargo, hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente alrededor, incluso dentro de las iglesias, que muchas veces no tiene esa confianza en Dios, muchas veces no ha depositado o no, o mucha gente dice que no siente el creer en Dios. Aquí en la Biblia nos dice que claramente, ¿verdad? Que aquí nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces hay gente que le pide a Dios sin estar convencido. Hay mucha gente que se acerca a hacer oración, o mucha gente que llega y te dice, oye hermano, puede orar por mí porque por esta circunstancia, pero muchas veces ellos no tienen esa fe de ir y orar a Dios personalmente, buscarlo. ¿Por qué? Porque hay ese conflicto en su ser, hay un conflicto de decir, ¿será verdad? ¿Será cierto que Dios puede ayudarme? ¿Será cierto que Dios contestará? ¿Será cierto que Dios tiene todo ese poder? Y muchas veces ante esa duda, dice la Biblia que por eso muchas veces Dios no actúa, Dios no puede obrar en nosotros porque no hay fe. Porque no, es imposible, por eso dice aquí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Durante su ministerio aquí de Jesús en la tierra, a la gente le decía que era necesario que tuviera fe, era que tuviera fe como un grano de mostaza, después se iba a desarrollar y crecer como el tamaño de un árbol, ¿verdad? Y nos dice que cuando pidamos debemos de pedir con fe, pero muchas veces hoy en día en nuestra vida ya no vemos que eso en la iglesia sea una vivencia, ya no sea algo diario. Hoy desgraciadamente dentro del cristianismo hay mucha gente que no tiene esa fe para pensar en Dios. O sea, creen que existe un Dios, creen que hay un Dios, pero no sienten esa confianza de acercarse para pedir sabiendo que Él hará conforme a su voluntad. Mira, algo similar pasó en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, versículo 23 y 24. Marcos 23-24 le llevan un muchacho que ha estado enfermo por años y le dicen, maestro, tus discípulos no han podido, no nos ha sanado. Y Dios dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula, verdad? Y después se voltea con su padre y le dice a Jesús en el 22, no, perdón, en el 23, que Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cuando le están cuestionando si él sí va a poder, o tal vez en su mente del papá de este muchacho había dicho, bueno, lo traje con los discípulos, no pudieron, lo he llevado con doctores, lo he llevado con maestros, lo he llevado con rabinos, lo he llevado con mucha gente y no ha podido. ¿Será posible que este hombre pueda? ¿Será posible que este ser que está aquí tenga el poder de curar a mi hijo? Y ve lo que le dice Jesús, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando dice que todo le es posible, aquí el hombre reacciona y dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y así hay mucha gente, que si tú le preguntas, ¿cree en Dios? Dice, sí, sí, creo. ¿Crees que puede salvarte? Sí, sí, creo que puede salvarme. Pero al momento de que está en la situación difícil, al momento que está enfrentando el problema o está enfrentando la necesidad, en ese momento es cuando dudamos, en ese momento es cuando la gente empieza a buscar a los doctores, empieza a buscar a quien le preste dinero, le empieza a ayudar a ver quién puede resolver la situación financiera y no se acercan directamente a Dios. No van primeramente con Dios porque todavía no existe esa confianza. Y ve después de que el padre le dice, sí, sí, creo, para abajo dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. En otras versiones dice, ayúdame a creer más, o ayúdame a creer.
¿Por qué? Porque en ese momento el hombre se está dando cuenta que la fe que tiene en Dios no es una fe firme, simplemente es una fe ilusoria, una fe transitoria, que cuando todo va bien, entonces sí cree en Dios, pero cuando le va mal, cuando tienes problemas, cuando alguien, es muy común que cuando alguien tenga un problema, tú llegues y le digas, ten confianza en Dios, cree en Dios, pero cuando tú tienes el problema, cuando tú eres el que estás viviendo la situación difícil, en ese momento cambian muchas cosas. En ese momento no es capaz muchas veces de seguir tu propio consejo. ¿Y por qué pasa esto? Mira, dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces ese es el problema, que no oímos la palabra de Dios, no leemos, no entendemos. Cuando se dice que viene por el oír la palabra de Dios, muchas veces se refiere a que cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en una necesidad, alguien viene y te habla el consejo de Dios, te habla algo que está en la Biblia, te habla una de sus promesas, te habla y te dice, mira, recuerda esto, y tú dices, sí, cierto, voy a creer, sí, cierto, puedo, es verdad lo que está diciendo este hermano o este pastor o la persona que te lo haya dicho. Muchas veces lo que pasa es que como no nos acercamos con hermanos, muchas veces tenemos una dificultad, tenemos un problema. Los últimos en enterarse muchas veces son los pastores o los ministros o la gente que está delante de la iglesia, y vamos y se lo contamos a nuestra familia que no es creyente, vamos y se lo contamos a nuestro amigo que no es creyente o a la gente de afuera que no conoce, y nos dan consejos muy, muy raros, nos dan consejos muy de acuerdo a su forma de pensar o de acuerdo al mundo, pero no nos acercamos con hombres de Dios que nos puedan dar una palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces cuando te dicen, no, pues tengo ese problema, no, pues a ver este doctor, no, pues ve y haz esto, no, invierte en tal. Y terminamos haciéndole caso a ellos, que haciéndole caso a la palabra de Dios. También muchas veces alguien se acerca con nosotros y nos pide un consejo, y en lugar de hablarle de Dios, en lugar de mandar su confianza a los pies de Cristo, también terminamos dando un consejo humano o terminamos dando un consejo de acuerdo a lo que nosotros creemos. A medida que nosotros hablemos de Dios, a medida que nosotros empecemos a tener esa palabra de Dios en nuestra boca y a cualquier circunstancia le digamos, es como el mundo va a empezar a tener fe, es como el mundo va a empezar a creer, es como el mundo va a empezar a buscar de Dios. Mira, algo similar pasó, entrando en tema de lo que quiero hablar. Alguien una vez escuchó, tenía una necesidad, escuchó que Jesús podía sanarlo y sanar a su pariente, y lo creyó de tal manera que fue y soportó muchas penalidades, soportó muchas trabas que incluso el mismo Señor le puso. Pero como alguien, mira, una vez, bueno, vamos a empezar a leer para que ya empecemos con este tema rápido. Te pido que abras tu Biblia en Mateo 15, versículo 21, un pasaje muy famoso, muy conocido, a lo mejor muchas veces poco estudiado, pero vamos a darle un poquito de estudio en esta noche, en estos 10-15 minutos que nos faltan. Lo que lo buscaste, bueno, Mateo 15, versículo 21, empieza diciendo, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. La primera situación, Jesús agarra y sale, y dice que esta mujer se fue a la región de Tiro y Sidón, y que una mujer cananea que habitaba por aquella región le salió al encuentro. ¿Por qué salió esta mujer con esa dificultad de que su hija era atormentada por un demonio? Pues seguramente alguien una vez le dijo, mira, ¿qué crees? Que Jesús de Nazaret puedes expulsar demonios. Mira, Jesús de Nazaret puede sanar cualquier enfermedad. Mira, Jesús de Nazaret hace esto y aquello. Entonces alguien le habló a esta mujer de Jesús, y ella escuchó de las maravillas que había hecho Jesús, y eso le dijo, si hay alguien que puede con mi problema, si hay alguien que puede con mi necesidad, seguramente es Jesús. Porque sin duda, la lógica nos dice que esta madre, al ver a su hija enferma, de seguro intentó muchas cosas, de seguro fue a ver a muchos doctores, de seguro fue a ver a muchas personas, trató de resolver seguramente este problema de muchas maneras, pero no se pudo. Pero una vez escuchó que Jesús podía con ese problema y más, y ella lo creyó. Esto es lo que pasa cuando tú y yo hablamos de lo poderoso que es nuestro Dios, cuando hablamos del amor de nuestro Dios, cuando hablamos de las misericordias de nuestro Dios. Tal vez no todos, porque sin duda a lo mejor todo el pueblo cananeo de esa época lo escuchó, pero solo esta mujer tuvo la fe
para ir y buscar a Jesús. Esto nos habla que la palabra de Dios no tiene cabida en todo el mundo, pero en aquellos que lo tengan, va a formar una fe grande, va a nacer una fe que busca a Dios, va a nacer esa necesidad de Dios. Por eso tú y yo siempre debemos de hablar de lo que Dios hace en nuestra vida y hablarlo a todo el mundo. No sabemos dónde pueda caer la semilla, no sabemos quién es aquella persona que está preparada. Algo similar pasó con esa mujer. Seguramente alguien recibió un milagro y un día le contó a ella: mira, deberías de ir a ver a Jesús, deberías de acercarte a Jesús, deberías de buscar a Jesús, Él puede ayudarte. Y esta mujer, al escuchar de Dios, al escuchar las maravillas que hacía Jesús, dijo: sí, si alguien puede, es Jesús. Y si esta persona me lo dijo y lo estoy viendo, es porque es verdad. Y de seguro tal vez escuchó a otra y tal vez escuchó a otra decir lo mismo. Y su fe fue creciendo de tal manera que dijo: si alguien puede, es Jesús. Y de tal manera que cuando Jesús va pasando, dice en el versículo 22, que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos como alguien que no es del pueblo de Dios, alguien que a lo mejor toda su vida pasó alejada de Dios, ahora puede venir y alabar a Dios, puede venir y clamar a Dios, puede venir y acercarse a Dios. Y Agar le dice: Señor, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. Ella llega con todo su corazón, llega llorando, llega inclinada, llega con un corazón dispuesto diciendo: Señor, tengo esta necesidad. Pero ¿qué crees que pasó, mi hermano? Tal vez hubiera dicho: no, seguro Jesús le abrió las manos y los brazos y la recibió y la apapachó. Le dijo: no te preocupes, ten confianza, y le resolvió luego, como muchas veces lo hizo. No, mi hermano. Aquí vemos a Jesús tratando a esta mujer de una manera que aparentemente no es lo normal en Jesús, ¿verdad? Porque ve lo que dice en el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Híjole, mi hermano. Muchas veces nosotros oramos a Dios, muchas veces traemos nuestra necesidad a Dios, y ¿qué crees? Dios no contesta, Dios no habla por un tiempo, Dios se queda callado, y lo único que encontramos muchas veces tal parece que es el silencio de Dios. Y aquí normalmente la mayoría de esos que se dicen cristianos, o la mayoría de personas que no han crecido, o cristianos que son muy chiquitos espiritualmente, o gente que tiene esa idea de que Dios le va a contestar inmediatamente, y de que le cuentan y que ahora lo tienes que hacer, y yo confío que ahora por tu palabra dice, y sé que empiezan a hablar cosas que no están en la Biblia. Mira, este pasaje dice que muchas veces Dios guarda silencio. Así tú puedas venir con tu dolor, así tú puedas venir con tu necesidad, aparentemente puedes decir: Dios no me escucha. No, lo que pasa es que Él tiene un propósito, Él tiene unos tiempos. En este caso Él tenía un propósito muy grande que vamos a ver más adelante, pero en este momento esta mujer se encuentra con el silencio de Dios. Y lo que para muchos hubiera sido: ¿sabes qué? No me hace caso, yo agarro y me voy. No, ni me contesta, pues me engañaron, no, lo que me dijeron no es verdad, y se terminan yendo. Y mucha gente por eso hoy en día deja de orar, mucha gente de hoy en día deja de buscar a Dios, porque quieren de Dios una respuesta inmediata, una respuesta en segundos. Cuando nos olvidamos que Dios es soberano, nos olvidamos de que Dios es el que tiene el control de cuándo nos responde. Seguimos avanzando. Este es un tema que podríamos llevar prácticamente una buena prédica de domingo, de hora y media, pero trataremos de hacerla rápida. Dice: pero Jesús no le respondió palabra, se encontró con el silencio de Dios. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz hasta nosotros. Mira, aparte de que se encuentra con el silencio de Dios, se encuentra con voces que le dicen: a ti no te va a hacer caso Dios. Tú no eres digna de recibir la palabra de Dios o un favor de Dios. Mira, Señor, no le hagas caso. Imagínate, la mujer lo está escuchando. La mujer está escuchando que sus discípulos le están diciendo a ella: no, ya que se vaya. Se encuentra con un cierto desprecio por parte de la gente que se supone debería de apoyar, la gente que debería de llevarla a conocer, gente que tal vez debería de acercarse y darle palabra de aliento y decir: tú síguele. Mira, ellos ya habían visto que una vez un ciego estuvo grite y grite hasta que el Señor le dijo: ven para acá. O sea, tal vez en vez de decirle: tú sigue insistiendo, tal vez el Señor te haga caso, porque el Señor así lo ha hecho en otras ocasiones. Ellos dijeron: ya que se vaya, ya despídela.
estando ella presente. Muchas veces nosotros estamos así, cuando estamos clamando a Dios, cuando lo estamos buscando, gente que debería de apoyarnos, son de las primeras gentes que oímos palabras de rechazo, palabras de decir, haz otra cosa, mejor ponte a trabajar, si te está pasando esto, seguro es por tu culpa. Y nos recuerda a los amigos de Job, ¿verdad? Que en lugar de apoyarlo, le echaban en cara muchas cosas y decían, no, pues mejor deberías hacer otra cosa, que está perdiendo el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero aquí vemos que no, esta mujer, aún de encontrarse con el silencio del Señor, a pesar de encontrarse con voces de rechazo de gente que debería de ayudarla, esta mujer sigue firme, esta mujer sigue adelante. Mira, aquí la mayoría de la iglesia, yo pienso que el 95%, el 90% de la iglesia ya hubiera dejado de orar, ya se hubiera retirado, a lo mejor ya estarían hasta otra vez con su iglesia anterior, o ya se hubieran salido de la iglesia porque no le contestan, porque no le hablan. Hoy en día, cristianos de chocolate ya se hubieran derretido, ya se hubieran ido. ¿Desde cuándo? Pero sigamos avanzando la historia. ¿Qué más dice? Dice, despidiendo le da voz hasta nosotros. Él respondió y dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice en el 25, entonces ella vino y se postró delante de él, diciéndole, Señor, socórreme. Mira, la mujer ya le dijeron, ya se encontró con el silencio, ya se encontró con la negativa de los apóstoles. Ahora el Señor dice, yo lo que traigo es para la casa de Israel. Pero esta mujer, lejos de decir, bueno, entonces me regreso, entonces me voy a ver qué hago, no, ella sigue orando, ella sigue buscando, ella se postra delante de él, diciéndole, yo creo que tú puedes, por favor, hazme esto que te estoy pidiendo. Le dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira, hermano, silencio, en contra, negativa, y ahora, como mucha gente puede decir, hasta un insulto, o se puede decir algo que le ofende, más que un insulto, perdón, es una ofensa, algo que le está diciendo, tú no eres parte del pueblo, esto es para los cristianos, esto es para el pueblo de Dios. O sea, mira, aquí sí estoy seguro que ya el 99% de la iglesia, al encontrar una respuesta semejante de Dios, se hubiera ido, se hubiera alejado. Aquí prácticamente diciendo, tú no eres parte de la familia de Dios. Pero ve lo que sigue diciendo. Y aquí viene lo que dice. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Esta mujer no dijo, ¿qué te pasa? Si no le echó a derechos humanos, no agarró y empezó a decir, pero si yo soy de esto, yo soy el otro, yo vengo de tal lado, o sea, no sacó ninguna credencial, no trató de defenderse, simplemente dijo, sí es cierto, yo no soy digna de merecer tu favor. Pero te voy a hacer una pregunta, mi hermano. ¿Quién es digno de recibir los favores de Dios? ¿Quién es digno de recibir la misericordia de Dios? Acuérdate que la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, mas con el humilde está cercano. Esto es lo que Dios quiere, esa enseñanza para nosotros, que Dios no le va a responder a aquella gente que siente que merece un favor, a aquella gente que a la primera que lo rechazan, a la primera que le dicen que no, su orgullo sobresale y dicen, pues si no lo necesito, y si quiere, y si no me voy, y si no me quieren en esa iglesia me voy a otra, y si no me atienden como merezco me voy. Esa es la gente que Dios no quiere que esté con él, no es a la gente que Dios no apoya, es a la gente Dios la mira de lejos. Pero aquellos que reconocen humildemente, dicen, sí es cierto, yo no tengo ningún mérito, yo no tengo ningún derecho a que tú me hagas este favor, a que tú me respondas mi oración, yo no soy nada, no me estoy acercando por mí para que tú respondas de acuerdo en base a alguna de mis justicias o alguna virtud mía. No, mira lo que le dice esta mujer, le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí está diciendo, sí, Señor, pero de todos modos tú, el Dios omnipotente, sustentas a todos, sean tus hijos, sean del pueblo que sea, sean de la nacionalidad que sea, sean güeros, sean morenos, sean lo que sea. Tú eres el que sustenta a todo el mundo. Y tal vez sí soy la última persona que merecería de tu amor, merecería de tus misericordias, Señor. Dice, y sí, tal vez sí soy un perro, pero aún así yo recibo todo lo que tengo de ti. Tú eres mi sustento, tú eres mi ayuda. Y aquí es cuando Jesús se voltea y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Por qué pasó todo este proceso?
porque Dios quería que la mujer sufriera, no, es porque les quería enseñar a sus discípulos que están al lado, le quería enseñar a todo el pueblo de Israel lo que es tener fe, lo que es tener perseverancia, lo que es tener una necesidad vívida de Dios y saber que solamente en Jesús se puede sustentar. Si ella hubiera tenido otra forma de sustentarla, si ella hubiera creído que había alguien más que podía hacerla, se hubiera ido. Pero ella estaba completamente segura que la única persona que podía hacer algo con su vida y con su hija era Jesús. Y eso la hizo permanecer hasta lo último. ¿Por qué muchas veces nosotros no permanecemos hasta lo último? Porque muchas veces nosotros desistimos porque pensamos que hay otro camino, o pensamos que nosotros podemos hacerlo, o pensamos que las palancas que tenemos en el mundo nos pueden ayudar. Pero el día que entendamos verdaderamente, tú y yo, que no tenemos otra solución, que no tenemos otra fuente de ayuda más que Jesucristo, más que Dios mismo, ese día vamos a clamar, vamos a llorar, no vamos a dejar de orar, pase lo que pase, tal vez esté lloviendo, tal vez esté de noche, tal vez estés cansado, tal vez te has encontrado con negativas, tal vez te has encontrado con el silencio de Dios, no va a importar, tú vas a seguir orando y buscando a Dios porque vas a comprender que ningún otro hay salvación, que ningún otro te va a sustentar como tu Dios, ni en ningún otro tienes la ayuda, en ningún otro tienes el refugio. Y la gente que entiende eso no deja de buscar a su Dios, no deja de clamar a su Dios, no deja de tener esa comunión con su Dios día a día, cada instante. Pero en el momento que tú sientas que hay otra manera, en ese momento te vas a ir. Si tú crees que tú no mereces ser tratado así, si tú crees que tú mereces otra posición, si tú crees que mereces que te contesten inmediatamente y que Dios es tu siervo y que le cuentas y que le dices y le exiges, en ese momento Dios no te va a estar, no te va a contestar porque Dios no es siervo de nadie. Pero si tú, como esta mujer, dices, Señor, sé que tal vez soy la última persona o el último ser vivo en este mundo que merecería tener compasión de ti. Yo soy la última persona que merecería tener la compasión tuya. Pero más sin embargo sé que tú, aún así en esta condición, tú sigues amándome y sigues ayudándome, sigues proveyendo y me sigues alimentando. En ese momento no vas a dejar a Dios por nada. Y en ese momento las oraciones se van a intensificar